Hemos escuchado dos exposiciones brillantes de una misma realidad. El objeto de este foro es el de analizar el papel de la Iglesia Católica en Venezuela en la defensa de la democracia. Pero nuestro director y presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, el embajador Armando Valladares, que fue más de 22 años preso político de la dictadura cubana, ha empezado haciendo una descripción de dos iglesias católicas. De la Iglesia Católica que defiende la libertad, que defiende los derechos humanos, que defiende los principios y valores inherentes a una buena condición de vida del ser humano, que está muy cerca, que tiene que ver absolutamente con los principios de la democracia, y otra Iglesia Católica sometida, en el caso que ha explicado el embajador Valladares, a la dictadura castrista en Cuba. Cuando escuchamos al padre Freites hablar de la realidad objetiva de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, estamos viendo la cronología de una sucesión de delitos y de crímenes que han terminado por postrar en la miseria y una crisis humanitaria al país más rico de América Latina. Estamos viendo el reflejo de una Iglesia Católica combativa que todavía combate. Una Iglesia Católica en Venezuela que tiene el valor de enfrentarse a la jerarquía católica mundial para señalarle cuál es el camino en Venezuela, y que tiene el valor de haber ofrecido y ofrecer en la lucha contra la dictadura castrochavista de Venezuela mártires, víctimas, curas, sacerdotes que han luchado y que están luchando por su pueblo y junto a su pueblo. De eso se trata esta reunión. Se trata de hacer un análisis de la realidad objetiva para ver que, así como hay dos Américas, por la existencia de regímenes dictatoriales castrochavistas, liderados por la Cuba que tiene 60 años de dictadura, secundados por Venezuela, por Bolivia, por Nicaragua, por un Ecuador que va de salida de ese proceso, y que hasta hace unos años fueron más, con la Argentina de los Kirchner, con el Brasil de Lula y de Rousseff, con los países del Petrocaribe absolutamente sometidos a esa dinámica, con el control de la Organización de Estados Americanos y otros datos que gracias a Dios ya son históricos. Tenemos una América democrática que se ha empezado a dar cuenta, tarde, pero más vale tarde que nunca, que esta América dictatorial es una amenaza para esa América democrática, no una amenaza abstracta, una amenaza real, una amenaza que tiene que ver con crímenes, con narcotráfico, con desestabilización política, con golpes de Estado, con asesinatos, con exilio, con persecución política, que ahora se puede ver en el testimonio de los venezolanos políticos, sacerdotes, pueblo, profesionales, que han sido arrinconados y están siendo humillados por la dictadura castrochavista que se ha adueñado de su país. En esa realidad objetiva yo quiero subrayar los siguientes aspectos. Primero, reiterar que hay dos Américas, la América democrática bajo agresión y la América dictatorial que se está comprimiendo, que se está reduciendo, pero que es ferozmente peligrosa porque no es una América de dictadura política, es una América de dictadura del crimen organizado transnacional. La política ha sido suplantada en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua por los Castro, por Chávez y Maduro, por Evo Morales y por los Ortega, por la acción criminal diaria, ilimitada y permanente, con impunidad, protegida por el poder que detentan, para seguir ejerciendo el poder indefinidamente y para tratar de ampliar ese poder con el dinero que produce la corrupción, con el dinero que produce el narcotráfico, con el dinero que produce el crimen. Y esa es la visión que tenemos que presentar a la gente que en los próximos días se va a reunir en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas tiene el título
gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y esa corrupción no es la corrupción política común y corriente de la que pretenden hablar los líderes latinoamericanos. Es esta corrupción del crimen organizado transnacional que va más allá de lo político y que no puede ser reconocida como política, porque es absolutamente criminal. Otro punto en el que quiero hacer hincapié es en el aspecto de que así como hay dos Américas, hay dos de todo. Hay dos clases de políticos, hay dos clases de prensa, hay dos clases de Iglesia Católica, que están vinculadas directa o indirectamente, formal o aparentemente, a uno de los dos grupos. Hay un grupo muy importante de simuladores, de gente que se presenta como si fueran defensores de la democracia, pero que en verdad son encubridores y sostenedores de las dictaduras. Y esos simuladores son políticos, líderes sociales, periodistas, sacerdotes de la Iglesia Católica y de las diferentes iglesias, están en toda la sociedad, porque han sido sometidos, convencidos, derrotados o simplemente reclutados para defender las dictaduras, y el resultado de eso son, por dinero o por miedo, muchos de los líderes políticos y sociales que estamos viendo en Venezuela. Un ejemplo, ¿quién puede imaginar que en el fraude, en la farsa electoral que se está montando para el 20 de mayo próximo en Venezuela, haya una oposición que puede presentarse con alguna opción en una candidatura? ¿Y quién puede creer que en medio de todo ese show hagan aparecer como que ese candidato tiene posibilidades de ganar por una encuesta que se presenta precisamente para tratar de legitimar lo absolutamente inaceptable? En esa dinámica, en la tarea que corresponde a los defensores de la libertad y la democracia es seguir un poco el ejemplo de la Iglesia Católica venezolana. Nunca ha claudicado en sus posiciones, aunque ha estado en permanente retirada, siempre ha estado en una posición de denuncia, ha ocupado el sitio de la clara defensa de los principios y valores de la libertad y la democracia, y permanece ahí. Y el ejemplo que no hay que seguir, el ejemplo que puso el embajador Valladares de la lamentable posición de la Iglesia Católica cubana. Tienen la misma confesión, tienen las mismas reglas, tienen el mismo jefe, tienen la misma organización. ¿Y por qué son diferentes? Son diferentes simplemente porque mientras la Iglesia Católica venezolana actúa con claridad en la defensa de la libertad, de los principios y valores de los derechos humanos, la Iglesia cubana, a la que ha denunciado el embajador Valladares, actúa en el ámbito de la simulación, en el ámbito del engaño, para sostener y mantener un régimen de oprobio, que es esa dictadura que ya cumple 60 años. Yo quiero terminar estos apuntes y reflexiones diciéndoles simplemente que yo creo que el papel de los ciudadanos, el papel de la gente que goza de libertad en los países libres, el papel de los líderes políticos de los países democráticos de las Américas y del mundo, es un papel que ya va más allá de la denuncia. El diagnóstico está hecho. Es un papel que, como lo ha demostrado Canadá, como lo ha demostrado Estados Unidos, como lo ha demostrado México, como lo acaba de demostrar Panamá, como lo ha empezado a vislumbrar Colombia, como en su momento precursoramente lo hizo Costa Rica, como ya lo ha apuntado la Unión Europea, es un papel que tiene que pasar al nivel de la acción para aislar y sacar del poder a la dictadura del crimen organizado de Venezuela. Esa dictadura del crimen organizado de Venezuela es el nudo gordiano de las dictaduras de América Latina, de las dictaduras de las Américas. Es el nudo gordiano de esta América que no es democrática. Y ustedes saben cómo se resolvió en el ejemplo de Alejandro Magno la solución del nudo gordiano. No se pusieron a desatar el nudo porque eso era imposible.
Vino Alejandro Magno y con la espada cortó el nudo porque era la única manera de aflojar esa circunstancia de oprobio. Tal vez está llegando el tiempo, no ha pasado el tiempo, de que nos demos cuenta de que el nudo gordiano de las dictaduras en América Latina tiene que ser solucionado en el camino que Alejandro Magno ha planteado en la historia. Muchas gracias.